Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like si estas historias llegan a tu corazón. Soy Teresa, tengo 70 años y mi historia no es común. Es una de esas que parecen haber sido escritas por el destino mismo, con capítulos de amor prohibido, dolor y finalmente redención. Nací en un pequeño pueblo del interior de México, donde las reglas no se rompían y las apariencias eran más importantes que la verdad. Desde muy joven supe que el amor no siempre llega de la forma esperada, y cuando llegó a mí, lo hizo con la fuerza de un huracán, pero también con la crueldad de un muro que jamás pensé poder atravesar. Él era mi primer amor, el hijo del hombre más respetado del pueblo. Yo era hija de una costurera viuda. Desde que lo vi, supe que mi corazón ya no me pertenecía. Nos cruzábamos en las calles de tierra, entre miradas que decían lo que las palabras no podían, pero en aquellos tiempos, una chica humilde y un joven de familia influyente no podían siquiera soñar con estar juntos. Aun así, nos amamos en silencio, cada encuentro furtivo fue un suspiro escondido, cada carta secreta, un pedazo de esperanza. Pero cuando mi madre descubrió nuestra cercanía, todo cambió. Me prohibió verlo y su familia lo envió lejos. Juré que lo esperaría, pero la vida tenía otros planes, y lo que siguió fue una cadena de decisiones que me alejaron no solo de él, sino de mí misma. Pasaron los meses y luego los años, como si el tiempo fuera una prisión que me encerraba en una rutina impuesta. Intenté olvidarlo, pero había memorias que se quedaban tatuadas en la piel del alma. Supe por voces ajenas que él no había vuelto, que estudiaba en la capital, que su vida era otra, mucho más amplia que la mía, y yo fui obligada a seguir otro camino. Un día, mi madre, presionada por las murmuraciones del pueblo y temiendo que me quedara solterona, me arregló un compromiso con un hombre que no conocía bien, pero que al menos, según ella, era trabajador y decente. Tenía 28 años y yo apenas 19. No lo amaba, y lo supe desde el primer día. No había chispa, no había ternura, solo una formalidad impuesta por la necesidad de encajar. Me casé vestida de blanco, con lágrimas que disimulé como si fueran de emoción. Mi primer noche fue un abismo, una renuncia, un silencio. Y así comenzó una vida que no era mía, con un hombre que nunca me hizo sentir viva, solo presente. A lo largo de los años me convertí en madre, en esposa, en ama de casa. Cumplí con todo lo que se esperaba de mí, menos con ser feliz. Había noches en las que mientras todos dormían, yo salía al patio y miraba las estrellas, preguntándome si él también pensaba en mí, si alguna vez regresaría, si aún me recordaba. Los años me fueron apagando por dentro. Crié 3 hijos con dedicación, pero sin alegría. Mi marido era un hombre correcto, pero distante. Nunca hubo violencia, pero tampoco amor. Era como vivir con un extraño. Su presencia no me hería, pero su ausencia tampoco dolía. Me acostumbré a disimular, a sonreír cuando debía, a decir todo bien, aunque por dentro sintiera un vacío imposible de llenar. A veces me sorprendía a mí misma imaginando su rostro, aquel primer amor que nunca regresó. Lo veía en las calles, en los rostros ajenos, en sueños que despertaban con lágrimas. A medida que mis hijos crecían, me refugiaba en ellos. Eran mi única fuente de ternura verdadera, pero incluso en sus risas sentía una nostalgia sorda. Nunca fui capaz de contarles la verdad, de hablarles de ese amor que había marcado mi juventud como un hierro candente. Nadie lo sabía, ni siquiera mis amigas más cercanas. Fue un amor escondido, sepultado bajo el peso de lo correcto, lo decente, lo permitido, pero nunca muerto, jamás murió. Viví en cada rincón de mi alma, como una herida que cicatrizó por fuera, pero sangraba por dentro. Pasaron décadas así, hasta que un día, cuando ya me había resignado a la idea de que la vida no me debía nada más, algo cambió. Fue un domingo cualquiera. Yo tenía 63 años, ya era viuda desde hacía 2. Mi marido había muerto de forma repentina, y aunque su partida fue tranquila, no dejó en mí una herida profunda.
Era más la incertidumbre de la soledad que la tristeza real. Esa mañana decidí ir a una feria de libros usados en la plaza central del pueblo. Me gustaba hojear viejos títulos, sentir el olor del papel antiguo, encontrar historias ajenas que me hicieran olvidar la mía. Caminaba entre puestos cuando mis ojos se cruzaron con los de un hombre que me observaba desde el otro lado. Al principio no lo reconocí. Habían pasado más de 40 años. Su cabello era canoso, su rostro surcado por arrugas, pero había algo en su mirada que me congeló. Sentí un vuelco en el corazón. Era él. No podía ser, pero lo era. Mis piernas temblaron. El tiempo pareció retroceder. No hizo falta una palabra. No hubo necesidad. Bastó con esa mirada para saber que él también me había reconocido. Y entonces, en ese instante, toda mi vida cambió. Durante minutos que parecieron eternos, nos observamos en silencio, como si quisiéramos confirmar que no era un sueño, que la persona frente a nosotros era real. Él dio un paso, luego otro, y antes de que pudiera pensar en retroceder, ya estaba frente a mí. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo, emoción y una ternura tan antigua que dolía. Él me sonrió, y en esa sonrisa reconocí al joven que un día me hizo sentir viva. No hubo palabras, no eran necesarias. Nos sentamos en una banca cercana, como si hubiéramos pactado ese reencuentro desde el inicio del tiempo. Él me contó, sin detalles, que había vivido en el extranjero por muchos años, que había regresado al país hacía poco, y que por alguna razón inexplicable había sentido la necesidad de visitar nuestro viejo pueblo. Yo no supe cómo decirle que jamás lo olvidé, que lo esperé en silencio todos esos años, aun cuando la lógica me gritaba que no lo hiciera. Era como si la vida, que tantas veces nos negó, finalmente nos diera una oportunidad, una última quizá, pero real. Comenzamos a vernos con frecuencia, sin planes, sin promesas, solo dejándonos llevar por lo que sentíamos. Caminábamos por el parque, compartíamos cafés, hablábamos de nuestras vidas, como si llenáramos los huecos que el tiempo había dejado. No fue difícil reír de nuevo. Con él todo era ligero, incluso el dolor pasado. Me miraba con ternura, como si cada arruga en mi rostro fuera una historia que él deseaba conocer. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí hermosa, no joven, no perfecta, pero sí viva. Me permití sentir, me permití soñar. No fue fácil al principio. La culpa me visitaba en las noches como un susurro que decía que ya era tarde, que ese amor era un error. Pero cada vez que lo veía comprendía que no había errores en lo que sentíamos, solo tiempos equivocados. No había dejado de amarlo, y lo supe cuando un día, mientras me acompañaba hasta mi puerta, me tomó de la mano y simplemente la sostuvo. No dijo nada, solo permaneció ahí, sintiéndome. Y en ese gesto silencioso entendí que aún estábamos a tiempo. Comenzamos a caminar juntos por esa etapa tardía de la vida como dos adolescentes con ganas. Nos reíamos de nuestras torpezas, de la manera en que la espalda dolía al amanecer, pero también de cómo el corazón seguía palpitando con fuerza cuando nos veíamos. Nadie entendía del todo lo que sucedía entre nosotros, pero ya no importaba. Habíamos perdido tanto tiempo intentando encajar en vidas ajenas que ahora simplemente queríamos vivir la nuestra. Me sorprendía cómo el amor no se oxida, cómo puede conservarse intacto en la memoria, esperando ser regado de nuevo. Él me hablaba de sus años lejos, de un matrimonio que tampoco lo hizo feliz, de una hija que ahora vivía en otro país. Yo lo escuchaba con atención, como si cada palabra suya fuera un ladrillo reconstruyendo una casa vieja. Y en cada conversación íbamos recogiendo los pedazos de aquel amor que nunca murió. No necesitábamos promesas, solo bastaba ese presente que parecía un milagro. Los días se fueron sucediendo con una dulzura nueva. Caminábamos sin apuro, tomábamos café como si cada taza fuera un ritual sagrado y compartíamos silencios que hablaban más que 1000 palabras. A veces nos encontrábamos bajo el mismo árbol del parque, donde alguna vez, siendo jóvenes, nos miramos por primera vez. Era como si ese árbol nos hubiera estado esperando.
La gente del pueblo comenzaba a murmurar. Algunos decían que era una locura, otros que era tierno. A mí ya no me importaba. Por fin, después de décadas de encierro emocional, sentía que respiraba con libertad. El pasado seguía ahí, sí, pero ahora era una base sobre la que construíamos algo nuevo. No era un regreso al primer amor. Era la continuación de un amor interrumpido, pausado por la vida, pero nunca terminado. A veces me preguntaba por qué el destino había esperado tanto, pero luego lo miraba y entendía. Quizás antes no habíamos sabido cuidarnos, quizás era ahora cuando estábamos listos para amarnos sin miedo. Una tarde de otoño, mientras caminábamos entre hojas secas, me detuve a mirar sus manos. Las tenía marcadas por los años, por el trabajo, por la vida, pero cuando las entrelazaba con las mías, todo olía menos. Le confesé que muchas veces, en mi juventud, lo había buscado en otros hombres, en otras miradas, y que nunca lo encontré. Él me dijo con los ojos húmedos que tampoco me olvidó jamás, que cada decisión que tomó estuvo influenciada por aquella muchacha que un día lo miró entre callejones de tierra. Fue la primera vez que entendí lo que significaba el amor verdadero. No era pasión desenfrenada, ni promesas grandilocuentes. Era presencia, era persistencia, era volver a encontrarse cuando ya se ha perdido todo y sin embargo aún queda tanto por dar. Desde ese día supe que el tiempo no era nuestro enemigo. Era apenas el puente que debíamos cruzar para llegar al lugar correcto. Con el paso de los meses, nuestras rutinas se entrelazaron. Él me esperaba cada mañana, con una flor del jardín, y yo horneaba pan como en mis mejores días. Redescubrí la ilusión de vestirme para alguien, de arreglarme el cabello, sabiendo que una mirada me esperaba. Nos convertimos en la versión más libre de nosotros mismos. A veces pensaba en lo que dirían mis hijos si supieran cuánto significaba él para mí. Temía sus juicios, sus preguntas, pero también sentía que ya no tenía que justificarme. Había entregado mi vida entera a deberes, a estructuras impuestas, a sonrisas obligadas. Ahora era momento de ser quien realmente era, una mujer que aún podía amar, que aún tenía fuego en el alma. Él también tenía heridas, cicatrices que yo acariciaba con paciencia. Éramos dos sobrevivientes que se encontraban al final del camino, no para llorar lo perdido, sino para celebrar lo que aún quedaba. Y lo que quedaba era amor del más puro. Las estaciones pasaban y con ellas los miedos. Comencé a hablarle de mis hijos, de mi nieto recién nacido, de las veces que lloré en silencio, pensando que el amor era algo que solo ocurría una vez y que para mí ya se había acabado. Él me escuchaba con esa paciencia que solo los años otorgan, como si cada palabra mía fuera una nota de una canción que él recordaba vagamente, pero deseaba volver a aprender. Yo también lo escuchaba. Su historia estaba marcada por decisiones que lo alejaron de su esencia. Se había convertido en lo que los demás esperaban, como yo. Pero en ese presente sereno ya no necesitábamos máscaras. Éramos dos almas despojadas de todo, que por fin podían mirarse sin miedo. A veces me costaba creer que lo tenía frente a mí. Era como si la vida me hubiera dicho: esperaste suficiente, ahora es tu turno. Y yo aceptaba ese regalo con la humildad de quien ha sido privada por mucho tiempo de lo que más anhelaba. Nuestra historia no era de películas. No hubo grandes escenas ni confesiones dramáticas. Era algo más profundo. Cada encuentro era una sanación, cada gesto un bálsamo. Comenzamos a viajar juntos a pueblos cercanos, a conocer lugares simples, pero llenos de historia. Nos sentábamos en plazas, compartíamos helados, nos reíamos de los años perdidos. No hablábamos de lo que pudo haber sido. Ya no importaba, éramos lo que era, y eso bastaba. Una noche, bajo un cielo estrellado, sentí que todo encajaba, que cada lágrima que derramé, cada noche de insomnio, cada silencio amargo, había valido la pena si todo eso me llevaba a ese momento, a ese instante. Él tomó mi mano como la primera vez y la sostuvo con fuerza. En su mirada no había prisa, solo paz, y por primera vez en mi vida supe que había llegado a casa, no a un lugar físico, sino a un alma, a la suya.
Con el tiempo, nuestras familias supieron de nosotros. Mis hijos, al principio confundidos, terminaron comprendiendo. Vieron en mí una luz que no habían visto en décadas. Una sonrisa auténtica, una alegría nueva. No preguntaron mucho, y yo agradecí ese silencio. Él también habló con su hija y aunque le costó entender, acabó aceptando que la felicidad a veces no sigue el calendario. La gente del pueblo ya no murmuraba tanto. Nos veían como una pareja extraña, pero enternecedora. Algunos decían que dábamos esperanza, otros que éramos valientes. Nosotros no éramos nada de eso, solo fuimos pacientes. Habíamos esperado medio siglo para volvernos a ver, y ahora cada día juntos era un pequeño triunfo contra el tiempo. Nuestra historia no comenzó cuando éramos jóvenes. Comenzó cuando fuimos capaces de sostenerla, de valorarla, de vivirla con la intensidad serena de quienes ya lo han perdido todo y aún así lo intentan de nuevo. Me preguntan a veces si no me arrepiento de todo el tiempo perdido, de los años que pasamos lejos, de las oportunidades que dejamos escapar. Y aunque es cierto que el pasado no se recupera, también es cierto que algunos amores necesitan madurar en silencio. Si nos hubiéramos quedado juntos en nuestra juventud, tal vez habríamos naufragado. Éramos inmaduros, impulsivos, sometidos a la voluntad de otros. Hoy, en cambio, somos libres, somos conscientes, nos amamos con los pies en la tierra y el alma ligera. Cada arruga en su rostro me cuenta una historia. Cada marca en mi piel le recuerda quién soy. Ya no hay miedo al futuro. Lo único que queremos es vivir el presente con dignidad, con ternura, con gratitud. Él me prepara el café cada mañana. Yo le leo en voz baja antes de dormir. A veces nos sentamos en silencio por horas, sin decir nada, porque no hace falta. Cuando el amor es real, el silencio también habla. Había días en que el pasado regresaba con fuerza, no con tristeza, sino con una especie de melancolía suave. Recordaba las cartas que nunca envié, las palabras que quedaron atrapadas en la garganta, las miradas que no me atreví a sostener. Pero todo eso ya no dolía como antes. Ahora eran recuerdos que formaban parte de mi camino. Cada decisión, incluso las más dolorosas, me había conducido hasta él. Y eso bastaba. Aprendí que el amor no siempre llega en el momento esperado, pero cuando es verdadero, encuentra la forma de regresar. No importa cuántos inviernos hayan pasado, ni cuántas veces hayamos intentado enterrarlo. Si es real, sobrevive, y cuando vuelve no lo hace con prisas ni exigencias. Llega con calma, con la sabiduría del tiempo, con la humildad de lo que ha sido probado por la vida. Y eso fue lo que tuvimos, un amor que no necesitaba gritar, porque su simple existencia era suficiente para llenar cada. Los domingos se volvieron nuestros días sagrados. Caminábamos al mercado, cocinábamos juntos, escuchábamos música antigua que nos transportaba a una época que ya no existía. Bailábamos en la sala, aunque nuestras piernas no tuvieran la agilidad de antes. Nos reíamos mucho. Reíamos como dos niños que por fin podían jugar sin que nadie los viera. Y en medio de esa simpleza florecimos. Muchas personas creen que el amor pertenece a los jóvenes, a los cuerpos firmes, a las promesas futuras. Pero yo descubrí que el amor más puro es aquel que llega cuando ya no esperas nada, cuando todo lo que tienes para ofrecer es tu verdad, tu historia, tus heridas. Él aceptó las mías, yo abracé las suyas, y así sin máscaras, sin disfraces, construimos algo más fuerte que cualquier pasión pasajera. Era amor con raíces profundas, con memoria, con alma. Una tarde, mientras paseábamos por una calle empedrada del pueblo, nos detuvimos frente a una casa vieja. Era la casa donde vivía mi madre. Estaba abandonada, cubierta de musgo y silencio. Sentí un nudo en la garganta. Durante años culpé a esa mujer por haberme separado de él, por haber dictado mi destino, como si yo no tuviera voz. Pero en ese instante, frente a esas paredes derruidas, comprendí que ella también fue prisionera de sus tiempos, de sus miedos. No la perdoné por lo que hizo, pero dejé de cargarla en mi espalda. Él me tomó de la mano sin decir nada. Entendía lo que pasaba por mi mente,
Y así seguimos caminando, dejando atrás no solo una casa vacía, sino todo el peso de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Era libre, y lo era junto a él. Porque cuando el amor se encuentra con la madurez, ya no necesita rencores, solo verdad. Comenzamos a escribir un diario juntos. No era un cuaderno elegante, ni una obra literaria. Solo una libreta donde anotábamos lo que sentíamos, lo que pensábamos, lo que recordábamos. Era nuestro modo de agradecer. A veces él escribía un poema, a veces yo contaba un sueño. Nos reíamos de nuestras caligrafías torcidas, de las faltas de ortografía, pero ese cuaderno se volvió nuestro refugio. Lo leíamos cada noche antes de dormir, y en esas páginas quedó registrada una historia que no muchos conocerían, pero que para nosotros era la más hermosa jamás contada, porque no hablaba de grandes gestas ni de romances perfectos. Hablaba de nosotros, de un amor que sobrevivió al tiempo, al dolor, al silencio. Un amor que no llegó para salvarnos, sino para hacernos compañía en esta última etapa. Y eso, a nuestra edad, era más valioso que cualquier cuento de hadas. Había noches en que me despertaba con el corazón agitado, como si algo en mis sueños me recordara que la vida no siempre fue así de dulce. Él también tenía insomnios. A veces nos encontrábamos en la cocina, sin planearlo, y compartíamos una taza de leche tibia en silencio. Era en esos momentos donde no por las palabras, sino por la presencia. Dos cuerpos envejecidos, dos almas aún encendidas. Aprendimos a escucharnos con los ojos, a entendernos con un gesto, a cuidarnos con un plato caliente o una manta sobre los hombros. No necesitábamos nada más. Lo esencial ya lo teníamos, el resto era un regalo. Nunca creí que se pudiera amar con más fuerza a los 70 que a los 20, pero ahora lo sé. Porque el amor verdadero no se mide en intensidad, sino en profundidad. Y nosotros nos conocíamos hasta el alma, hasta lo que no se dice, hasta lo que duele. Un día, mientras arreglábamos el jardín de mi casa, él encontró una pequeña piedra con forma de corazón. La limpió y me la entregó como si fuera un tesoro. La conservo en mi mesa de noche desde entonces. Para mí simboliza lo que somos, algo que la tierra escondió por años, pero que un día decidió revelar. Algo imperfecto, pero lleno de significado. Él decía que yo le devolví la paz. Yo sentía que él me devolvió el sentido. Nos completábamos de una forma que ya no era urgente ni desesperada, sino serena y firme. Éramos como dos ríos que corrieron en paralelo por décadas hasta que al fin se encontraron en un mismo cauce. No necesitábamos explicaciones, solo nos bastaba estar. Y en ese estar lo teníamos todo. A veces me detenía a mirarlo dormido. Su respiración pausada me hacía llorar en silencio, no de tristezas, sino de gratitud, porque la vida, pese a todo, no se había olvidado mía. En una de nuestras escapadas a un pueblo vecino, encontramos una pequeña capilla antigua oculta entre los árboles. Entramos tomados de la mano, con pasos lentos, como si el lugar nos llamara desde algún rincón del destino. No éramos religiosos, pero había algo sagrado en ese momento. Nos sentamos en una de las bancas de madera y sin decir nada, cerramos los ojos. Sentí que todo mi pasado se arrodillaba ante ese presente, que cada lágrima, cada renuncia, cada espera encontraban sentido en ese instante. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero al salir supe que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo una mujer que había reencontrado a su amor, era una mujer que por fin se había reencontrado a sí misma. Y eso, después de tanto silencio, era el milagro más grande que podía haber pedido. Con el tiempo nos hicimos compañía también en los días grises, cuando llegaban las enfermedades propias de la edad, los dolores en los huesos, las consultas médicas. Íbamos juntos, nos esperábamos en la sala y volvíamos tomados de la mano. Cuidar al otro era un acto de amor diario. No siempre fue fácil. Hubo días de cansancio, de incertidumbre, de miedo. Pero incluso entonces sabíamos que no estábamos solos. Él me decía con una mirada que todo iba a estar bien.
Yo le respondía con una caricia en la mejilla. Aprendimos que amar también era eso. Estar cuando el cuerpo falla, cuando la memoria titubea, cuando el tiempo se acorta. No queríamos más años, queríamos buenos días. Y cada día que compartíamos, incluso el más simple, era una victoria. No necesitábamos planes grandiosos. Lo extraordinario estaba en lo cotidiano, en poder seguir despertando uno al lado del otro. El paso de los años no nos asustaba. Ya habíamos perdido tanto tiempo temintoturo que ahora solo queríamos saborear el presente. Cada arruga nueva era una prueba de vida. Cada cana, un susurro del pasado. Pero no sentíamos nostalgia como antes. Nuestra historia se escribía con calma, como una carta larga escrita a mano, sin apuros, sin puntos finales. A veces, cuando los días estaban nublados, nos sentábamos en la terraza a mirar la lluvia caer. No hablábamos, solo escuchábamos. Y en ese silencio húmedo sentíamos que todo tenía sentido, que el amor no era una chispa, sino una brasa que, si se cuida bien, arde suave pero constante. Él solía tocarme la mano con ternura, como si aún no creyera que estaba ahí. Yo sentía lo mismo. A veces aún me parecía increíble que la vida, después de todo, nos hubiera reunido. No era un regalo, era una deuda saldez por el destino. Un día recibí una carta. Era de una amiga de juventud que vivía lejos. Me contaba que muchas de las mujeres de nuestro grupo habían envejecido solas, que algunas aún lloraban por amores que nunca se atrevieron a vivir. Sentí un nudo en el pecho. Pensé en lo afortunada que era, no por tenerlo a él, sino por haberme permitido amar de nuevo, por haberme dado la oportunidad de vivir sin miedo al que dirán. Mi amiga me preguntaba cómo era posible volver a sentir después de tantas pérdidas. Cerré los ojos y pensé en su pregunta. La respuesta era simple, porque el amor verdadero no se desvanece, solo espera. Espera en los rincones del alma, en los recuerdos que no se apagan, en los sueños que se repiten. Y cuando menos lo esperas, regresa, no como antes, sino mejor, más sabio, más profundo, más real. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Regresamos cuando estábamos listos. Una mañana él no se despertó a la misma hora de siempre. Fui a verlo con la taza de café caliente entre las manos y lo encontré dormido, con el rostro en paz. Por un instante, mi corazón se detuvo, pero respiraba. Supe entonces que su cuerpo empezaba a cansarse. A partir de ese día sus pasos fueron más lentos, sus silencios más largos. Yo lo cuidé con toda la ternura que tenía guardada. Lo acompañé a cada chequeo, le cociné sus platos favoritos, le conté historias inventadas para hacerlo sonreír. Y aunque el miedo a perderlo me abrazaba cada noche, decidí no vivir en función del final. Cada día juntos era un regalo, incluso los más difíciles. Nunca me quejé, porque sabía que la vida me lo había devuelto cuando más lo necesitaba, y si ahora me tocaba sostenerlo, lo haría con amor. Hasta el último aliento. El día que partió fue sereno. Habíamos pasado la tarde en el jardín como siempre. Él me miró con una ternura profunda, y sus ojos brillaban con una luz extraña, como si ya supiera que era el final. Me tomó la mano, la besó y cerró los ojos lentamente. No hubo dolor, no hubo drama. Solo una calma que cubrió todo como una manta suave. Lloré en silencio, acariciando su rostro ya inmóvil. No grité, no maldije al cielo, solo agradecí por haberlo tenido, por haberlo amado, por haber sido amada. Lo velamos en casa como él quería, rodeado de flores blancas y música suave. Mis hijos me abrazaron, mis nietos me miraron con respeto. Nadie dijo nada. No hacía falta. Todos entendían que había vivido una historia grande, de esas que no se cuentan con palabras, sino con actos. Y yo, aunque rota por dentro, me sentía plena, porque había amado hasta el final. Después de su partida, la casa quedó más silenciosa, pero no vacía. Cada rincón tenía su aroma, su presencia, su historia. A veces me parecía escucharlo tararear mientras regaba las plantas. O sentía su mano sobre mi hombro cuando me sentaba a escribir en nuestro cuaderno. No era fantasía, era memoria viva.
Sus cosas seguían en su lugar. No quise moverlas, no por apego, sino por respeto, porque su ausencia no era una pérdida, era una transformación. Él ya no estaba en cuerpo, pero seguía conmigo en todo lo que hacía. Cuando cocinaba, elegía sus recetas. Cuando salía a caminar, pasaba por los lugares que compartimos. Cuando le hablaba al nieto, le contaba historias con su nombre. No vivía en el pasado, vivía con él en el presente, desde otra dimensión. Y cada día agradecía haber tenido la valentía de amar sin tiempo, sin miedo, sin condiciones. Comencé a escribir nuestra historia en un cuaderno nuevo, no para publicarla, ni para buscar reconocimiento, solo para dejar constancia, para que algún día, cuando mis nietos crezcan, puedan entender que el amor no tiene edad, que no hay reglas, ni horarios, ni formas únicas, que a veces se ama en silencio durante décadas y luego la vida te da la oportunidad de hacerlo realidad, y que cuando eso pase no hay que dudar. Hay que lanzarse, aún con el corazón herido, aún con los huesos cansados, porque el amor verdadero es la única medicina que sana el alma. En cada página que escribía volvía a vivir. Lloraba, sí, pero también reía. Era como abrazarlo de nuevo, como agradecerle por no haberse rendido, por haberme buscado, por haber regresado, por haberme elegido una vez más. Después de todo, hoy tengo 70 años. Camino más lento, mis manos tiemblan un poco y mi vista ya no es la de antes. Pero mi alma está más viva que nunca. No me arrepiento de nada, ni de los años de silencio, ni de los caminos equivocados, ni de las decisiones forzadas, porque todo eso me preparó para vivir lo que viví con él. Si no hubiera pasado por ese desierto, no habría valorado tanto nuestro oasis. A veces, en las tardes de sol, me siento en el jardín con nuestro cuaderno sobre las piernas. Lo leo en voz baja, como si él aún estuviera a mi lado, y en cierto modo lo está, en cada palabra, en cada hoja, en cada flor que plantamos juntos. Ya no le temo al futuro. Sé que cuando me toque partir, él estará esperándome, en alguna plaza de otro mundo, bajo un árbol eterno, con una flor en la mano y una sonrisa que reconoce mi alma. Si llegaste hasta aquí, gracias por escucharme. Esta no es solo una historia de amor, es una historia de esperanza, de paciencia, de fe, porque a veces lo que creemos perdido solo está esperando el momento justo para volver. Nunca es tarde para amar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perdonarse. A quienes aún esperan, les digo, no apaguen el corazón. A quienes renunciaron, les digo, el amor encuentra caminos que ni el tiempo puede borrar. Y a quienes ya lo viven, les digo, cuídenlo, porque es un milagro, como lo fue el nuestro. Yo soy Teresa, una mujer común, con una vida marcada por silencios, pero también por un amor tan profundo que ni los años, ni la muerte pudieron apagar, y aunque él ya no esté físicamente, sigo viviendo por los dos. Porque nuestro amor no terminó, apenas comenzó. Después de que él partiera, muchas personas me preguntaron cómo hacía para seguir sonriendo. Les respondía que el amor verdadero no muere, se transforma, y que la huella de alguien que nos ama bien permanece en todo lo que tocamos. Volví a plantar flores como hacíamos juntos, pinté los marcos de las ventanas, colgué retratos antiguos, convertí la casa en un santuario de recuerdos hermosos, no de dolor. Me ofrecí como voluntaria en una biblioteca local, donde leo cuentos a los niños. En sus ojos veo la vida empezando y me dan ganas de seguir dejando algo bueno en este mundo. Porque el amor que él me dio me enseñó que no se ama solo a quien se tiene cerca, también se ama con legado, con actos, con bondad, y cada vez que veo una pareja mayor de la mano, les sonrío. Porque sé que ese tipo de amor existe, yo lo viví. Con el paso de los años, mi cuerpo se volvió más frágil, pero mi memoria más clara. Recordaba detalles que antes parecían borrados, la primera vez que lo vi, la carta que nunca envié, la piedra en forma de corazón, todo tenía un significado renovado. Me convertí en guardiana de nuestra historia. No quería que se perdiera entre el olvido. A veces me encontraba hablando sola, como si él aún me escuchara. Tal vez sí lo hacía,
Tal vez las almas, cuando se aman de verdad, encuentran formas de seguir comunicándose. Sentía su presencia cuando el viento movía las cortinas o cuando una canción antigua sonaba en la radio sin razón. No eran coincidencias, eran guiños, recuerdos vivos, y me aferraba a ellos con gratitud, no con tristeza, porque sabía que mientras lo recordara, él seguiría viviendo. Decidí donar algunos de nuestros libros favoritos a la biblioteca. Entre ellos escondí nuestro cuaderno de memorias, envuelto en una tela bordada. No le puse nombres, solo escribí en la portada, para quien aún cree en el amor. Quería que alguien algún día lo encontrara y supiera que no todo está perdido, que incluso los corazones heridos pueden volver a latir. Fue mi forma de dejar huella, de devolverle al mundo un poco de lo que yo había recibido. No necesitaba estatuas, ni homenajes, ni flores eternas. Solo quería que nuestra historia inspirara, que alguien, al leerla, decidiera esperar un poco más, o tener el valor de buscar lo que dejó atrás. Porque si algo aprendí en estos años, es que el amor siempre encuentra la manera, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca imposible. Hoy me desperté con el corazón sereno. Preparé mi té, abrí las ventanas y dejé entrar el sol. Me senté en la mecedora que él arregló con sus manos y cerré los ojos. Ya no espero más nada de la vida. Todo lo esencial ya lo viví, y lo viví intensamente. Si mañana no estoy, no habrá deudas pendientes. Solo gratitud, porque pude amar y ser amada, porque conocí el amor prohibido, perdido y reencontrado, porque supe lo que era esperar, y también lo que era finalmente ser correspondida. Porque sentí el calor de sus manos, el abrigo de su mirada, la paz de su presencia, y porque aprendí que el amor no necesita permiso, ni edad, ni aprobación, solo necesita dos corazones que se reconozcan, incluso después de toda una vida. Si alguien alguna vez duda del amor verdadero, que recuerde esta historia, no porque sea extraordinaria, sino porque es real. Es la prueba de que el destino no siempre llega cuando queremos, pero llega cuando estamos preparados, de que los errores no impiden los finales felices, de que la vida puede sorprendernos incluso en la última curva del camino, y de que la espera, aunque larga, puede ser dulce si se tiene fe. Yo fui una mujer que cayó su amor por décadas, que vivió con resignación, que lloró en secreto. Pero también fui una mujer que renació a los 63 años, que volvió a enamorarse, que vivió un amor sereno, sincero, inmenso, y que lo llevó en el alma hasta el final. A veces pienso en escribirle una carta al destino, agradecerle por todo, incluso por las pérdidas, porque cada una me acercó más a lo que era verdadero, porque me enseñó a valorar lo simple, lo pequeño, lo esencial, porque sin todo lo vivido no habría sido la mujer que soy, ni habría tenido la fortaleza de esperar, ni la sabiduría de amar sin rencores. El amor, al final, no se trata de encontrar a alguien perfecto. Se trata de encontrar a alguien que te abrace con todas tus grietas, que no te salve pero que camine contigo. Y eso fue él, mi compañero, mi raíz, mi hogar, donde todo empezó y donde todo encontró su razón de ser. Hoy miro una fotografía nuestra. Estamos sentados en el banco del parque, tomámosle la mano, con la sonrisa tranquila de quienes ya no tienen que correr. Fue tomada por un desconocido que nos dijo que parecíamos sacados de un cuento, y sí, éramos parte de uno. Un cuento sin hadas, pero con magia, sin castillos, pero con refugio, sin finales perfectos, pero con un amor que no se quebró. Quiero enmarcar esa foto, dejarla en la entrada de casa, para que quien entre sepa que allí vivió una historia bonita, no por grandiosa, sino por verdadera, y que esa verdad se sienta en el aire, en los objetos, en la luz que entra cada mañana por la ventana. Porque el amor, cuando es real, se queda, incluso cuando el cuerpo ya no está. Las últimas páginas de este diario las escribo con lágrimas, sí, pero también con paz. No hay espacio para la tristeza cuando se ha amado como yo amé. Cada día que viví con él fue un regalo inmenso. Cada amanecer,
una bendición. Cada silencio compartido, un poema. Si pudiera hablarle al pasado, le diría a aquella muchacha asustada que no tenga miedo, que el amor llegará, que no será fácil ni pronto ni perfecto, pero llegará, y que cuando lo haga será tan hermoso que todo el dolor habrá valido la pena. Porque al final no importa cuántas veces te caíste. Lo que importa es haber encontrado a alguien que te ayude a levantarte y que se quede para ver cómo vuelas. Mi nombre es Teresa, y esta fue mi historia. La historia de un amor que esperó toda una vida para florecer. Un amor prohibido, separado por la fuerza, por el miedo, por la distancia, que no se apagó, que regresó cuando ya no creía posible volver a amar, y que se quedó conmigo hasta el último suspiro. Si estás escuchando esto, te pido que no cierres tu corazón, que no te resignes, que no pierdas la fe. Porque si algo me enseñó la vida es que el amor no se rinde, y que los que se aman de verdad siempre se encuentran, aunque pasen los años. Aunque el mundo se interponga, aunque parezca tarde, siempre hay tiempo, siempre. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para contar lo que por tanto tiempo guardé. Esta historia no es solo mía, es de todos los que alguna vez amaron en silencio, de los que aún esperan, de los que creen en las segundas oportunidades. Que mi voz sirva como testimonio de que el amor, cuando es verdadero, no conoce fronteras, ni edad, ni muerte. Está más allá de todo, vive en los recuerdos, en los gestos, en las miradas. Y si alguna vez lo encuentras, no lo dejes ir. Porque, como yo aprendí, el amor puede tardar una vida entera, pero cuando llega, lo cambia todo.